Hola, mi nombre es FireLab y tengo un problema. He eliminado todo lo que tenía en mi PC al intentar mejorarlo instalando más memoria y antes de estropearlo más, ya que tengo que todavía instalar 64 GB de RAM, puesto que ahora tengo solo 8, he pensado, mejor hagamos un vídeo antes de nada, ya que he perdido todos los vídeos que tenía por subir y los proyectos que tenía. Así que de cero, vamos a ello. Vale, mi primera recomendación es tener un pendrive de 16 GB, sí o sí. Y lo segundo, pensar bien qué necesitas. Si realmente puedes ver programas que no sean propietarios, que sean compatibles con Linux, instala algo de Linux. Yo tenía un código de activación de Windows 11 y es lo que he instalado, no hay más. Hay muchas maneras de hacerlo más ligero, a tu propio riesgo. Investiga bien y procede a ello. Yo siento una liberación muy extraña. He perdido todo, pero está todo limpio. Literalmente tengo teragigas de memoria, porque eso era lo que he mejorado. Y ahora siento, bueno, es momento de hacer muchas cosas. Como puede verse, ya he instalado unas cuantas cosas. Una mención especial a AnyDesk, que la verdad no sé si recomendarlo. Nunca me ha dado problemas, tiene versión de móvil, pero no tengo ni idea si hay algo mejor, la verdad, en el mercado. Seguramente sí, no he investigado nada, pero por ahora, mención especial. Neutral, me va bien, pero quizás haya cosas mucho mejores. Luego hablaré de videojuegos, Unity, Godot y Unreal, y luego creación de vídeos y elementos portables. La verdad es que he descubierto una aplicación súper interesante, así que vamos a ello. Bien, empezando por Unreal Engine, vamos a primero la epicgames.com, de download, y una vez se instale, nos vamos a Unreal Engine, a la librería, y como esta versión no la queremos, depende, yo no la quiero porque mi PC no puede con ello. La 427 es de las últimas que me funcionaban bien, así que lo voy a instalar. Toca elegir dónde. Aquí podemos ver que ya tengo mucho espacio. Y en el software simplemente selecciono aquí y ya se descargará en un buen rato, porque pesa bastante. Entonces continuamos. Del siguiente programa del que hablaré, que es Unity, tengo un vídeo ya hecho, tanto de 2D para 3D. Y lo más importante yo creo que es que tiene mucho aprendizaje. Tipo al darle un nuevo proyecto, irte a Learning, yo he estado el de Microgame, por ejemplo, que paso a paso te va explicando que la interfaz, que si tocar el jugador, los enemigos. Y aparte de eso, lo más importante también es saber qué instalas y qué no. Por ejemplo, Unity tiene muchos módulos, tiene muchas versiones. Yo recomendaría la que te viene por defecto. Unity Hub 2025 te pide la Unity 6. Instálate la Unity 6. Yo he instalado 2 versiones más porque las necesitaba, poco más. Y lo más vital, léete bien la licencia y lo que aceptas. Mira la letra pequeña y ya está. Sobre el siguiente programa, que es Godot, la verdad es decir que entre las tres que he dicho, Unreal aún se está instalando, literalmente. Llevo un rato ya con el vídeo y aún se está, yo que sé, 82%. Unreal al abrirse tarda un montón. Yo creo que es el primero que más tarda. Pero bueno, ya veis que la calidad inicial es muy grande. Unity, al crear un proyecto por primera vez y abrirlo, también tarda muchísimo. Y ya las siguientes veces tarda un poco menos. Pero tarda regular. Yo estaba probando Godot, todavía no he hecho nada, literalmente he creado un nuevo proyecto. Y se abre súper rápido. Tipo la instalación es casi automática, tipo se descarga, lo puedes abrir ya de ya. Y el Game Project es básicamente le das. Yo antes lo he abierto y ahí tarda un poquito, pero ahora estoy viendo que ya sale el logo más rápido, sale todo más rápido. Mi procesador no es lo mejor del mundo, pero yo creo que Godot les gana a ambos, básicamente. Tengo que aprender un poquito más. La interfaz, bueno, poco que decir. El mundo infinito, igual que Unity. Sobre Portable Apps, lo único que tengo que decir es que es súper útil, ya que tener una aplicación que es portátil te facilita la vida, ya que puedes instalarla en un USB. Aquí instalé un montón de juegos para probar, para aprender un poco de los antiguos. Esto de aquí, por ejemplo, me permite instalar directamente el GIMP, el Inkscape. Literalmente no tuve que tocar nada, simplemente al instalar Portable Apps te daba una lista de aplicaciones portátiles para instalar directamente. Tardó un poquito. Yo quizás sí recomendaría instalarlo cada uno por separado, pero súper rápido me instaló el GIMP, el Inkscape, Scheme2GIF, que es una pasada, me encanta. De internet, el Opera GX, súper fácil. Creo que de música en vídeo lo más útil pues el Shotcut y el VLC Media,
El Shotcut, ahora hablaré de ello, que va muy bien. The Office, bueno, lo típico, un PDF para no tener que instalar nada de Adobe. El siguiente software del que hablaré es Shotcut. Es muy simple, editor de vídeo, pero también tiene cositas como efectos, tiene un poco la pantalla verde, está bien. He empezado ya este proyecto, que es literalmente la edición del vídeo que voy a subir. Y no sé, tiene sus cositas. Tipo, por ejemplo, lo puedes hacer más rápido aquí. Tipo, la velocidad la puedes cambiar en un momento. Puedes ir de modo efectos especiales. Y le puedes hacer pues un poco de todo. Lo que uso mucho quizás sería creo que se llama Transform. Simplemente para las imágenes, por ejemplo, para poner en algunos vídeos que ya he ido haciendo. Tan simple como, por ejemplo, este aquí de Size. Bueno, puedo decirle dónde quiero reposicionar el vídeo y todo eso. Tipo, si esto fuera una imagen, la puedo rotar, hacer efectos. No está nada mal, sinceramente. Tiene aquí un poco el timer que sería para la animación, dónde empieza, dónde acaba, para hacer efectos simples. Bien, para el siguiente programa, simplemente se llama Skin to GIF. Tal cual, el nombre indica eso, que te ayuda a hacer GIFs. Puedes asignarle el tamaño que quieras, tipo tú lo puedes cambiar, le das a grabar, vale, y tal, y ya está, tienes un GIF. Lo guay es que eso, que tiene muchos controles con teclado, tal, es súper natural de usar. Y en un momento creas un GIF, yo lo que uso es con Sprite, que tengo un vídeo de cómo usar GIFs con él, y ya está. En un momento, para acabar tema de edición de vídeo, yo creo que lo más importante es que OBS tiene colección de escenas, con Profile puedes elegir pues los settings, los puedes cambiar. Básicamente tengo uno para streaming y otro para grabar. Y me parece que es muy útil. Antes de pasar a la siguiente parte, creo que un navegador de escritorios mejor que el inicial de Windows es una gran recomendación, que sería Double Commander. La verdad es que tiene muchos comandos de tecla, cuesta un poquito de aprender, pero bueno, con el ratón tampoco está tan mal la vida. Yo sí que estoy intentando aprenderlo con la combinación de teclado y todo eso. Para el tema de editar código / texto, yo recomiendo Notepad++, si son cosas simples, o si no te quieres meter a esperar un rato que cargue y todo eso. Es muy customizable. Tiene unos cuantos plugins, tipo de autocompletar y todo eso. Y no está tan mal. Depende de cómo le pongas las preferencias, le pones en modo oscuro y tal, pues tiene su gracia. Y según lo que he visto, como gasta tan poco, bueno, tiene buen rendimiento, es mejor para el medio ambiente. El siguiente programa es Visual Studio Code. Yo la verdad es que siempre he estado usando el que viene con Unity, que es el Visual Studio pues, del año que toca. He usado el 2019 y el 2022. Y la verdad es que para mí los dos son terribles, tipo rendimiento fatal. Pero en un portátil que tengo, he estado usando el Visual Code para tema de TypeScript, bueno, web. Y la verdad es que bastante rápido, bastante útil. No lo he podido combinar todavía con Unity, pero al menos no recomendaría el Visual Studio 2022 para nada, el que viene con Unity, porque me está dando un montón de problemas, básicamente. Y tengo fe en el code, al menos para web y tal, me ha servido. Antes de pasar a lo último, que sería el software privativo, o el que es un poquito extraño, digamos que Sprite no lo tengo instalado, pero la verdad es que me parece muy útil, está muy bien, si lo puedes comprar, cómpralo. Yo voy a compilar, bueno. También está la versión de Libre Sprite, que es antes de que dejase de ser open source. Y para acabar, pues DaVinci. DaVinci Resolve no está mal como opción a software quizás de Adobe que tengas en mente. Sí que me chirría un poco que tengas que mover todos tus datos para poder descargártelo. Pero la verdad es que lo estaba usando cuando estaba estudiando y no me crashó casi un par de veces. Pero ya exagerada la carga. Bien, el primer software privativo un poco extraño que me chirría es Audacity. Fue comprado por una empresa que ahora intenta meter Muse Hub o algo así. Siempre que te descargas es como descarga Audacity, pero no te dice que te estás descargando realmente todo esto de Muse Hub. La letra pequeña, que bueno, no está mal puesto, está ahí en blanco. Yo ya me lo he descargado y la verdad es que la interfaz puede resultar un poco sosilla, no sé. La verdad es que a mí me gusta. Puedo grabar mientras hago stream igualmente, o estoy grabando, y la verdad es que va muy bien.
para limpiar el audio de los vídeos es lo que siempre uso. El siguiente programa, que es bastante privativo, pero es lo que, bueno, TikTok lo que quiere, es el CapCut. Es bastante, todo se paga. Y hay un problema ahora con los autocaptions, básicamente, que si lo activas sin querer, a la hora de crear un nuevo proyecto le das a autocaptions, ya te pedirá que pagues cuando lo intentes exportar, y es un problema. Un truco es con el add captions o añadir, supongo, subtítulos, no sé cómo será. Le añades un tipo de SRT. Yo tengo un código específico para esto, o lo tenía, hasta que se me ha eliminado. Bueno, siguiendo la línea de software privativo, el Effect House, también de TikTok, ByteDance, te deja hacer filtros con realidad aumentada. Está interesante para toquetear y eso. Bueno, poco más que decir. Gracias por el vídeo. Espero que la próxima pueda subir algo de desarrollo de videojuegos. Y hasta la próxima.